Gracias al Señor una vez más por poder reunirnos y les pido que nos acompañen vamos a hablar acerca de dos caminos, ¿verdad? Que esa es la imagen que tenemos ahí. ¿Cuál es el camino que debemos tomar? ¿O en cuál camino estamos? También es una buena pregunta que nos podemos hacer. Y tomamos un pasaje de los que leímos la semana pasada, Mateo 7, 13 y 14, que dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y muchos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan, así es verdad, y pocos son los que la hallan. El siguiente pasaje está en el Salmo capítulo 1, verso 1 y 2, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Verso 6: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por la bendición que nos da de estar delante de tu presencia. Bendice, Señor, a tu pueblo. Trae, Señor, ese entendimiento de tu palabra para que podamos aplicarla a nuestra vida y de esta manera poder hacer tu preciosa voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y hablamos de dos caminos, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos caminos? Al leer Mateo capítulo 7, verso 13, habla de ese camino espacioso, ¿verdad? De ese camino ancho. Y el verso 14 nos muestra un camino angosto o reducido, ¿verdad?, que lleva a la vida. Al igual, el Salmo 1 nos habla de estos caminos con otro término que habla del camino de piedad en el capítulo 1, verso del 1 al 3, y un camino de impiedad en el capítulo 4 y 5. Y el verso 6 nos muestra cuál es el resultado de andar en el camino de los malos o en el camino de la impiedad. ¿Cuáles las opciones o las alternativas que tenemos? Siempre han sido las mismas. La persona puede decidir por tomar el camino de la piedad o el camino de los justos, o tomar el camino de la impiedad o de los injustos, ¿verdad? O también llamado camino de los pecadores. Cada quien toma una decisión, ¿verdad? Y por eso usted, en la imagen que pusimos al inicio, ve un niño que está tratando de decidir entre dos caminos. ¿Cuál es el camino que va a tomar? Los padres no pueden decidir por los hijos no pueden decidir por los padres, los esposos no pueden decidir por las esposas, ni las esposas por los esposos. Cada persona decide cuál es el camino que va a tomar. Cada uno de estos tendrá sus consecuencias, sea positiva o sea negativa. En el camino espacioso, una vez que las personas atraviesan la puerta ancha, la vida es fácil. No hay precipicio, hay habitaciones de sobra para pasear, no hay reglas, no hay moralidad, no hay nada obligatorio, hay lugar para las interpretaciones diversas de la palabra de Dios, hay tolerancia para todo pecado que usted se pueda imaginar,
siempre y cuando usted, entre comillas, ame a Jesús o sea religioso. No hay problema, no hay límites, todo está bien, no hay fronteras. Todos los deseos del corazón caído se cumplen en ese camino. No hay necesidad de una actitud de reverencia, de honra, de respeto a Dios. Usted puede hacer lo que usted quiera. No hay necesidad de humildad, no hay necesidad de estudiar la palabra de Dios, no hay necesidad de normas morales. Usted puede vivir con una religiosidad mecánica en su vida y eso se llama hipocresía, ¿verdad? Porque usted dice yo soy cristiano, pero realmente lo que es y su vida demuestra todo lo contrario. El camino espacioso no requiere que usted tenga carácter. Usted puede ser, como diría alguien, como un pez muerto flotando en el agua arriba abajo, y usted puede dejar que la corriente lo lleve donde la corriente quiera llevarlo. En Efesios capítulo 2, verso 2, se llama a este camino la corriente de este mundo. Hay quienes se dejan llevar por la corriente, ¿verdad? Mi hija se ganó un premio esta semana de un libro que yo tengo quizás hace como unos 30 años. Se llama Atrévete a ser diferente, donde hay varios limones verdes y un limón amarillo, ¿verdad? En el cual eso simboliza de alguna forma a aquellas personas que no desarrollan su carácter, siguen siendo inmaduros en su vida espiritual, no han crecido, ¿verdad? Son cristianos al estilo Peter Pan, el niño que nunca quiere crecer. En Proverbios 14:12 resume la tragedia del camino espacioso, al camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El camino espacioso no tiene normas, solo aquellas que han sido creadas por los seres humanos para tener un estilo de vida confortable. El Salmo 1:6 nos advierte: más la senda de los malos, ¿qué les sucede? Perecerán. En contraste con el camino espacioso está el camino angosto. Y en el verso 14 habla de que está restringido, limitado, es un sendero estrecho, prácticamente como visualizar que a un lado de este sendero tenemos precipicios y que tenemos que caminar con sumo cuidado. En Efesios 5:15 dice la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Verdad? Tenemos que tener esa diligencia para saber cómo conducirnos. Tenemos que caminar, en otras palabras, con los ojos abiertos. ¿Cuántos caminan con los ojos cerrados? Hay algunos que pareciera que caminan con los ojos cerrados, ¿verdad? Ahora, en la actualidad, hay personas que caminan viendo el celular, ¿verdad? Y de repente no ven que hay una grada por ahí y se van. Y después tienen que ir a que les arreglen los dientes. Pero tenemos que caminar con los ojos abiertos. El camino es angosto y está cercado a ambos lados por la mano corregidora de Dios. ¿Cuántos les gusta que Dios los corrija? Si nos apartamos uno a otro lado de este sendero que Dios ha trazado, vamos a recibir un golpe en nuestras coyunturas espirituales de parte de Dios, para que nos encaminemos nuevamente. Los requisitos son grandes, son estrictos, están bien definidos, no hay habitación para un desvío de ellos, o no hay lugar para que nos desviemos. El deseo de su corazón debe ser cumplir estos requisitos establecidos por Dios, sabiendo que si fallamos, Dios va a corregirnos con amor, nos va a perdonar, nos pondrá de pie nuevamente. Entonces decimos nosotros, si es un camino duro, estricto, estrecho, entonces será algo que no vamos a querer, ¿verdad? Quizás podamos pensar eso. Sin embargo, lo maravilloso de andar el camino angosto es que la dificultad al caminar la sostiene Cristo mismo. No nosotros, no nuestras fuerzas, no nuestras capacidades, no nuestro intelecto, no nuestras habilidades, sino el Señor. Jesús afirmó: mi yugo es fácil y ligera
mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero debemos ser conscientes de lo que pide si decidimos caminar en este camino estrecho. En el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versos 25 y 26, dice: grandes multitudes iban con él. Volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Dígale esto a la próxima persona que le comparta el Evangelio. Él está diciendo, si quiere ser cristiano, prácticamente odia a su padre, madre, hermano y hermana. Usted tendrá que apartarse del grupo de gente, decir adiós a los que ama, y de lo contrario usted no puede ser mi discípulo. Entonces tendrá que recoger una cruz, vivir una vida crucificada. Trate de predicar esto. Vea cuántas personas pasan al frente. Vean cuántas personas levantan la mano y dicen: yo quiero tomar esta decisión. ¿Sabe quiénes van a tomar la decisión? ¿Sabe quiénes van a pasar al frente? Personas que realmente vendrían, las personas que quieren hacer el compromiso correcto. Esos son los que van a pasar. Está conmigo. Si usted le dice esto, si usted viene al Señor, todas las cosas serán buenas, usted caminará sobre pétalos de rosa, todos los problemas se le resolverán, usted puede seguir pecando como le dé la gana y no hay problema, van a pasar un montón de gente. Porque lo que quieren son los beneficios, pero no quieren compromiso. Amén. Esta sociedad se caracteriza por falta de compromiso. ¿Está conmigo, hermano? El verso 28 dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? En otras palabras, no podemos comenzar a construir algo sin analizar los costos. Amén. ¿Cuánto va a costar esto? Usted analiza todo. Y dice el verso 31: ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él con 20,000? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Qué difícil, ¿no creen? Tiene que renunciar a todo. Y todo es todo. Jesús trazó una línea rígida. Si no tiene disposición para decir no a todo y caminar en el sendero estrecho, entonces no puede llegar a ser discípulo de Cristo. Aquí no hay grises, hermano. Aquí hay una línea bien trazada. ¿Está conmigo? Si camina en el sendero estrecho, recuerde que es Dios quien lo capacita para hacerlo, no somos nosotros. Usted no puede caminar en la senda estrecha por sí mismo, no puede caminar en ese camino angosto por sí mismo. Pero Dios le dará la gracia y le dará la fuerza, derramará sobre la debilidad que cada uno tenga esa fortaleza de lo alto, de manera que podamos caminar por ese camino angosto. Si está dispuesto a vivir de la manera que Él quiere que lo haga, entonces usted está viviendo en el camino correcto. ¿Está conmigo? Vamos a ser perseguidos, vamos a tener dificultades, vamos a enfrentar tribulaciones, pero Jesús dijo: y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios.
Usted pasará su vida quizás huyendo de los que lo persiguen, enfrentando ciertas dificultades. El camino angosto no puede ser transitado con sus pies descubiertos. Amén. Es difícil, es duro. Jesús nunca presenta el cristianismo como algo suave para los corazones débiles. Algo suave para los corazones débiles. Ay, pobrecito, ¿verdad? Imagínense que los estudiantes pasaran porque los maestros se compadecen de ellos. Pobrecito, el niño se esforzó, vamos a pasarlo, aunque no sabe leer, no sabe escribir, no sabe hacer nada, pero vamos a pasar a 9º grado. No puede ser eso, ¿no cree? También el cristianismo no es para un corazón débil. Porque los cristianos, cuando usted viene al cristianismo, hay una guerra declarada contra el infierno. Cuando usted atraviesa la puerta estrecha, la lucha contra el infierno comienza y es dura. Usted está en el campo de batalla. ¿Está conmigo? Debe vivir su vida con una actitud de honrar a Dios. Constantemente tenemos que trabajar con nuestro orgullo, con nuestros deseos egoístas. Amén, hermano. Amén. Jesús dijo a Pedro, sígueme. Y se lo voy a parafrasear todo el pasaje de Pedro, de Juan capítulo 21, verso 15 al 19, donde Jesús comienza a interrogar a Pedro si lo ama, y Pedro comienza a responder, y esta pregunta es repetida 3 veces, y la respuesta se da de forma 3 veces, de una manera diferente. Pero lo que Jesús al final le dice: por cierto, si me sigues, te va a costar la vida. El que está dispuesto a perder su vida, la ganará. Pero el que no está dispuesto, la perderá. Venimos bajo esos términos al Señor, hacia ese camino angosto. Es difícil, es reducido. Si perdemos ese camino, Dios nos va a corregir. Y usted dice, pero eso suena tan duro, hermano. A mí siempre me han hablado de un evangelio fácil, de un evangelio barato, de la supergracia, ¿verdad? Que todo ya casi voy a andar en las nubes y todo va a ser color de rosa. No es así, ¿verdad? Porque Cristo cargó el peso por nosotros. Cuando hacemos la elección sobre qué camino queremos seguir, debemos tener en mente que hay 2 destinos. De acuerdo a Mateo capítulo 7, el camino espacioso lleva a la perdición. Eso dice el verso 13, ¿verdad? Y el camino angosto nos lleva a la vida. Moisés, Josué, Jeremías, Elías, todos hablaron del camino de vida y el camino de muerte. Y el Salmo 1 dice que al piadoso Dios lo bendice, pero el impío perecerá. Allá dice bienaventurado, será sumamente feliz, sumamente dichoso, sumamente bendecido, el que anda por el camino de la justicia, el camino del justo. Pero los impíos, dice la palabra, perecerán. Y la palabra perdición en Mateo se refiere al juicio final y eterno en el infierno. El Señor dice que cada uno termina en uno de estos 2 lugares. No hay términos medios acá. Todas las religiones del mundo terminan en un mismo lugar: perdición. Es fácil encontrar el camino que lleva a ese fin. La religiosidad no le dará la salvación. En ese camino usted puede llevar todo lo que quiera, no hay normas. Pero cuando alcanza el final de ese camino, la cosa se pone fea, hermano. No hay restricciones ni multitudes de personas a lo largo del camino, porque termina ¿a dónde?
en el infierno. Juan Bunyan dijo: la entrada al infierno es desde los portales del cielo. Qué conmoción van a sufrir algunos, ¿verdad? Cuando muchos se dan cuenta que van para el infierno. Usted ha visto una obra que se titula La Casa del Juicio. Es una obra que hacen en vivo, ¿verdad? En una iglesia de acá. Y se va pasando por diferentes escenarios hasta llegar a estos dos puntos, en el cual las personas mueren. Y unos van al infierno y en eso se tiene la experiencia en vivo de que pasamos a una habitación que representa el infierno y hay mucho calor, mucho humo, muchos demonios y tormento, y otros al cielo, ¿verdad? Que es otro de los escenarios que aquí se presentan. El camino espacioso se estrecha hacia un foso terrible. El camino angosto se abre hacia la plenitud de una comunión interminable de gozo con Dios que ni siquiera podemos imaginar. ¿Está conmigo? La vida eterna no es cuantitativa, es cualitativa. La elección es nuestra. Usted decide. Considere el destino del camino que va a escoger. ¿Verdad? Hay un enfoque ético que lo que mide son las consecuencias, ¿verdad? El consecuencialismo se llama esto. ¿Cuáles son las consecuencias de las decisiones que tomo? Entonces es fácil, usted puede visualizar qué consecuencia tiene este camino y qué consecuencia tiene este otro. Tenemos que considerarlo, porque ahí es donde vamos a pasar la eternidad. ¿Cómo vamos a elegir? Y esa es una pregunta que se responde a través de Mateo 7:13, que dice: porque ancha es la puerta que lleva a la perdición y muchos, por eso está marcado o subrayado, muchos son los que entran por ella. Habla de dos grupos de personas, los muchos. Y también en el verso 14, porque estrecha es la puerta que lleva a la vida, y ahí está subrayado, y pocos son los que la hallan. Dos grupos de personas, las multitudes, que se van por el camino ancho, por esa puerta ancha, y los pocos que hallan esa puerta estrecha o el camino angosto. Es asombroso. Muchos están en el camino del logro humano, ¿verdad? Lo que se ha enfatizado en esta época, pero están en el camino equivocado. Frecuentemente las personas preguntan: ¿en qué lugar cree que habrá más personas, en el cielo o en el infierno? Y ahí en Mateo leemos lo que la palabra de Dios nos dice. En el Antiguo Testamento siempre hubo un remanente de creyentes. El único tiempo de la historia redentora de Dios que será único en la tribulación. En Apocalipsis capítulo 7 dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Habrá una multitud de personas que serán redimidas de toda nación, lengua y pueblo. Todos aquellos que hayan la puerta estrecha, el camino angosto, y han decidido caminar por él. Habrán redimidos de la nación de Israel. Habrá una respuesta masiva al Evangelio durante la tribulación, pero para estos tiempos la respuesta de Cristo es poca, porque los hombres preferirán mantenerse en sus propios pecados. Las personas prefieren mantenerse en sus propios pecados. Jesús afirmó en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres, ¿qué dicen? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Qué terrible, ¿verdad? Amar más las tinieblas. Qué terrible amar más el pecado que la luz.
Y para eso pueden haber un montón de pretextos. Jesús dijo en Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña. Y la manada pequeña viene de esa palabra micro, ¿verdad? Que significa algo bastante pequeño, micro. Es algo bien chiquito, ¿verdad? La palabra también utilizada en Mateo cuando habla de la semilla de mostaza, ¿verdad? Que es la semilla más pequeña de todas. Hay un grupo de personas pequeño que está buscando el camino al cielo con todo su corazón. Muy pocos son los que agonizan sobre su incapacidad para entrar al cielo y están dispuestos a contar el costo de andar en el camino angosto. Porque, dice Mateo, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Muchos son llamados, pocos son escogidos. Amén. Usted puede hacer una invitación para una celebración para muchas personas y llegan poquitos. Digamos, eso podría representar algo así. El Señor llama a todos al arrepentimiento, pero no todos quieren arrepentirse. No todos quieren un compromiso. Es fácil escoger el camino espacioso, caminar con esa multitud de gente. Usted puede tratar de añadir a Jesús a su vida, añadirle, nada más. Sentirse religioso, asistir a la iglesia de vez en cuando, unirse a algún tipo de sistema religioso que diga que va a conducir al cielo, pero usted seguir siendo el mismo de siempre, no negarse a sí mismo. Amén. Y en cualquiera de estos caminos su fin será el mismo, su fin será de perdición. Jesús afirma en Lucas 13, esforzaos o agonizad para entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar. ¿Y qué dice? No podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo, que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Qué palabras más difíciles, ¿no creen? Qué palabras más duras. No es solamente tener un lenguaje cristiano, no es solamente tener una apariencia cristiana. No, Dios está viendo más allá de eso, hermano. Está conmigo. Porque dice, allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Jesús no estaba hablando de personas irreligiosas, estaba hablando de personas religiosas. Personas religiosas que pensaban que estaban en el camino correcto, pero no lo estaban. Es más difícil para una persona religiosa porque está engañado él mismo. Una escena horrible, ¿verdad? En que las personas están bajo la ilusión de que son salvos y solo van a encontrar que la puerta al cielo, cuando lleguen ese día, está cerrada para ellos. ¿Ha llegado a algún lugar usted que de repente llegó y ya no puede pasar? Qué feo ha de ser, ¿no?
en una ocasión hubo una graduación, llamaron a todo el mundo, le entregaron su diploma y una persona es la primera que había llegado a ese lugar para recibir ese diploma. Había llegado 2 horas antes del evento. Venía de lejos. Los demás habían llegado quizás unos minutitos antes de comenzar el acto de graduación. Pero esta persona que llegó antes nunca fue llamada. Y el hecho es que los que estaban organizando el evento se les olvidó incluir el diploma de esta persona y no lo llevaron y nunca lo llamaron. Y esta persona dijo, era un evento cristiano, esta persona dijo, qué feo sentí, ¿verdad? Como que se imaginó lo que podía pasar cuando el Señor llame a su presencia y no sea llamado. Imagínense, si esto se siente feo en un evento normal, digamos, terrenal, ¿cómo se sentirá para una eternidad? Será algo horrible, ¿no creen? Muchas caminarán por la senda amplia, muchos me dirán en aquel día, verso 22, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, ¿qué le va a decir? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué terrible, ¿no? Gente religiosa que está engañada, gente que cree que el activismo religioso es el que le da la espiritualidad y la salvación y la entrada al cielo. No, Dios no ve eso. Está conmigo. No está malo estar involucrado, pero hacer las cosas para el Señor, ¿verdad? Esa es otra cosa. No estamos diciendo lo contrario. Lo que estamos diciendo es que el activismo, la religiosidad, el participar de ciertas cosas, entre comillas, espirituales, no significa que yo estoy en el camino correcto. ¡Qué conmoción! Todas las personas en el camino espacioso van a encontrar que no estaban camino al cielo. Aquí siempre usan ciertas cosas. Vos seguís la gente, le dicen a alguien, ¿verdad? Sobre todo cuando viajan, le dice seguir a la gente. Y allá hay muchos destinos, ¿verdad? En los aeropuertos, donde unos van para Europa, otros van para otros lados. Pero usted va siguiendo al que vio que iba cerca de usted en el avión y se va atrás de él y se va para otro lado. Se perdió en el camino. Hay muchos que están siguiendo a otros, a multitudes, y van camino a la perdición. El camino al cielo es angosto, pero es lo bastante espacioso como para permitir que podamos entrar. Dice Timoteo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel, verso 15, y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales afirma el apóstol Pablo, yo soy el primero. Dígale al que está cerca, tienes que entrar por el camino angosto. Mire, no podemos escapar de la elección, hermano. Tendremos que hacer la elección inevitablemente. Toda persona tiene que hacer la elección inevitablemente. El no elegir el camino angosto significa que usted ya eligió el otro camino y enfrentará
las consecuencias de su decisión. Que el Señor nos dé la gracia y la fortaleza para caminar por el camino angosto y poder tener la seguridad que vamos a su presencia en la eternidad.